Hablemos de ciencia. Hablemos de ciencia. De ciencia y de premios Nobel. Cuántico. ¿Qué ¿Qué cuántico? cuántico? ¿Qué cuántico? ¿Qué Como cuántico? él se me quedó pegado. Uy, estoy chocando, decimos todo lo más. Casi se La de Congreso Futuro, qué cuántico, sí. Qué cuático, qué cuántico. Bueno, queremos hablar del premio Nobel de Química. Patricio Morales nos acompaña. ¿Cómo estás, Pat? Hola, bien. Aquí estoy. ¿Con novedades? Gracias sí, ¿Actualizaciones? por la invitación. Estamos. Estamos llegando a abril al menos. Sí, bueno. No, todavía, este mes no es preocupante para la gente de la edad de uno, ¿no? Ah, claro, Agosto lo importante. Porque dicen que julio es más, La es lluvia, más fuerte, sí. No sé. Patricio, tenemos actualizaciones en el mundo de la cuántica. Sí. Yo quería conversar de este tema. A mí la verdad que me apasiona porque yo hice mi tesis doctoral en esto, pero cuando venía acá decía, bueno, de todas las veces que he venido, esta es la vez que me va a ser más difícil traspasar este conocimiento a la audiencia, así que es todo un desafío, ¿vale? Pero la verdad es que el premio es súper interesante. Entonces, y tiene una aplicación súper práctica que está aquí presente en este estudio. Está rodeado, la verdad, este estudio está rodeado de esa aplicación práctica que ya vamos a llegar a ella. Y claro, tiene que ver con un concepto que tú nombraste, que es el mundo cuántico. Entonces, para entender un poquito, voy a hacer un pequeño resumen de cómo se llegó a esto de lo cuántico, qué tiene que ver lo cuántico, y eso es hablar del átomo, ¿ya? Porque yo acá de cuántico lo único que pienso es en Ant-Man. Sí, y eso es un pésimo quantum ejemplo. real. Ah, ok, yo El dije, quantum real. tengo algo adelantado. Ok, borro todo de mi De hecho, se los comentaba a mi estudiante el otro día cuando estaba enseñando esta parte. Ant-Man es un pésimo ejemplo de lo cuántico, porque dicen que entran al mundo cuántico, pero claro, el personaje es más pequeño que la partícula de lo que está hecho el personaje. Claro, como que no tiene lógica. Po. Entonces, ¿cómo empequeñecieron lo más pequeño posible? Entonces no tiene, claro, lógica. Bueno, resulta que existe una, vamos a decir, disociación todavía, diría yo, porque no trabajo en el campo de la física, entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Probablemente si yo les digo patear una pelota, la van a ver que se mueve casi rectilínea, pero si yo les digo patear un electrón, no es lo mismo. Es distinto. Entonces, si trabajamos en el mundo de afuera, lo que vemos, que sería el mundo clásico, donde las leyes de Newton todavía gobiernan, a diferencia del mundo cuántico. Entonces, ¿qué pasa? A finales del siglo antepasado, los científicos empezaron a interactuar con la materia, pero lanzándole radiación. Creo que ese término probablemente lo conocemos todos, y la principal radiación que nos llega a nosotros, si salimos fuera, es la del Sol, y en este momento los focos que están aquí en el estudio. Cuando empezaron a interactuar con esa radiación se encontraron con cosas muy anómalas y entonces dijeron, ya, lo que vamos a tener que hacer parece es proponer un tipo de átomo nuevo. Es decir, había un modelo, pero ahora hay que cambiar el modelo. Y uno de esos científicos dijo lo siguiente, bueno, hay un experimento que hizo otro científico que se llama Hertz, que irradió luz sobre una placa de metal, vamos a decir una bien bonita, oro, ¿vale? Y entonces, al irradiar con cierta energía, podía sacar electrones. Tal que, si ese electrón era atraído por un polo positivo, se generaba un circuito, ¿vale? Y a eso se le llama el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Foto, porque viene de la luz. Pero claro, hasta ese momento lo que se sabía es que lo que llegaba del Sol, esa energía radiante, era lo que se conoce como ondas, que probablemente si yo las dibujo, tiene esa forma, ¿no? Y uno las ve a lo mejor en el mar, esas sí se ven que tienen las olas del mar un perfil de onda. Claro. Pero lo curioso de esto es que lo que se sabía desde siempre, clásicamente, es que esas ondas, vamos a decir, son inmateriales. Es decir, no se pueden tangibles. tocar, no son tangibles. Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que algo que era intangible chocara a una cosa que es tangible, como el electrón, y lo mueva? Lo saque del átomo y lo mueva. No tiene sentido, en principio. Entonces empezaron a investigar mucho. Entonces llegó un caballero muy importante que se llama Louis de Broglie,
Y él dijo, francés, oui. Él dijo, bueno, a ver ya, si entonces puede hacer eso, yo propongo lo siguiente. Propongo que el electrón entonces también se podría comportar como una onda. Porque como si lo choca algo inmaterial a algo material, entonces el electrón también debe ser capaz de ser inmaterial en algún momento. Entonces eso es lo que se conoce como la dualidad onda-partícula del electrón, que en algunos momentos se puede comportar como algo que tiene masa y en otros momentos se puede comportar como algo inmaterial. Desaparece. Aparece, desaparece. Aparece, O sea, desaparece. a la vista, porque sigue... O sea, no sé si ya la ha visto. No, 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 porque no, ese es el punto. Tú lo tienes ahí, lo puedes tocar, pero resulta que si pasa a otro estado, se transforma en onda. Y entonces ya no es algo material, es transformado en algo inmaterial. Entonces es muy difícil de concebir que algo en nuestra mente, en el mundo cuántico, esté y luego desaparezca y aparezca. Eso es lo que decía este caballero que ocurría, ¿no? Entonces eso es lo que pasa en el mundo cuántico, que no podemos entender el mundo porque nadie ve en el mundo real que alguien desaparezca a excepción de son magos, no hay magos que hacen un truco, sabemos que es un truco. La ilusión pero óptica. justamente eso de transportarse, ¿no? Me quiero transportar en estas máquinas que salían de... Entonces este cuerpo aparece ahora en una nave espacial porque te metí... No, eso no se puede hacer en la Lo Tierra. que significó para este Premio Nobel de Química del 2023, porque claro, en el Congreso Futuro de este año tuvimos la oportunidad también de tener un Premio Nobel en relación a estudios de esto, que venía hace muchos años, estamos hablando de 2023. ¿Por qué estamos hablando de esto el 2025 y cómo está impactando también el mundo actualmente? Ya, esa es una pregunta que, bueno, me encanta ir por ahí, me encanta ir por ahí. Pero mira, pregunta. Ahí están mostrándose los 3 premios Nobel, Bawendi, Brie y Yakimov. Ellos evidentemente conocían, porque evidentemente son personas contemporáneas, del premio, de los efectos cuánticos, ¿ya? Entonces, lo sabían desde hace mucho. Pero ¿qué es lo que llamaba la atención, sobre todo a Yakimov, que fue el primero? A él le llamaba mucho la atención esto de los vidrios que tienen colores, que los mezclan con ciertos compuestos. Yo traje aquí mi torpedo también. Sí, adelante. Lo mezclan con ciertos compuestos y entonces les da colores distintos. Tú dices, ¿por qué dan? Entonces la pregunta es, yo he visto siempre, por ejemplo, la sal de mesa, cloruro de sodio, que es blanca. Pero resulta que hay otras sales que tienen colores, por ejemplo, el cloruro de cobre es turquesa o azul. Bueno, ¿por qué cuando lo mezclo con el vidrio a distintas temperaturas me cambia el color? Si yo siempre lo he visto de color verde turquesa. Entonces, Yakimov dijo, aquí debe estar pasando algo. Entonces, lo que se muestra aquí en la figura es lo que se denomina un punto cuántico, eso que está ahí, ya que ya lo voy a explicar, que equivale a, vamos a hacer la comparación, una pelota comparada con el tamaño de la Tierra. Es así de pequeño el punto cuántico, ¿ya? Esos puntitos que forman esos son átomos, ¿vale? Las esferas, sí, las que están ahí. Y juntas forman lo que se denomina un cristal. Pero esos cristales tienen una escala muy pequeña. Y entonces la escala es nanométrica. Bueno, eso equivale a decir que es 0.00009 hasta llegar al 1. O sea, en notación científica sería 1 por 10 a la menos 9 metros. O sea, uno mira la raya de una regla, es más fina, claro, es 1.000.000 de veces más chica que la punta de un alfiler. Esa es la distancia, ni el pelo. Ni el pelo es eso, que uno que tiene el pelo fino. Ni llega el pelo a eso. Vale. Entonces, Yakimov lo que decía, bueno, ¿por qué son estos colores? ¿Por qué están apareciendo si cambio justamente las temperaturas? Entonces se interesó en el vidrio, ¿ya? Y él lo que encontró es que lo que ocurría era que al cambiar el tamaño de las partículas, y eso era por el calentamiento, aunque yo metiera un compuesto que fuese como el cloruro de cobre, por ejemplo, turquesa, si la partícula era más grande, se volvía de color roja, ¿vale? Pero si la partícula mantenía un color pequeño, seguía siendo turquesa. Entonces no entendía. Aquí debe estar pasando algo raro, y él lo que supuso inmediatamente es que no era un fenómeno directo, sino que era un fenómeno cuántico. Y esta lámina justamente muestra eso, la de arriba, bueno, la parte de arriba, ¿no? Lo que está pasando.
Más chiquitito, la celestita, la turquesa, va creciendo, va cambiando Entonces, color. ¿qué es lo que está mostrando ahí? Ahí dice cómo se mueve el electrón, ese punto, no sé si lo logra, pero el punto negro que está en el centro es el electrón, y ahí lo está describiendo como una onda que se mueve dentro de el punto cuántico, ese de la nanopartícula. Sí, de las nanopartículas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se sabe que cuando uno mira el espectro visible, que se llama el arco iris, ¿sí? Los colores rojos tienen lo que se llama la longitud de onda corta. La longitud de onda es la distancia que hay entre, bueno, voy a hacerlo así, entre una cresta y otra cresta de la onda, o entre un valle y entre un valle. Por lo tanto, mientras más larga la longitud de onda, se va a ver colores rojos. Pero si la longitud de onda es más corta, se van a ver colores azules. ¿Vale? Entonces, lo que estaba diciendo Yakimov, lo que está pasando aquí entonces debe ser lo siguiente. Es que si la partícula es pequeña, el electrón tiene poco espacio para moverse, por lo tanto la onda que describe es más angosta y por eso se ve el color azul. Pero la partícula, si es más grande, el electrón tiene más espacio para moverse, por lo tanto la longitud de onda es más larga, o sea que vemos el color rojo, y ahí podrían jugar entre medias. El problema es que Yakimov dio a conocer esto en 1981 en un journal, le decimos nosotros, una revista científica que nadie lee. ¿Por qué? Porque estaba en la época de la Unión Soviética, entonces estaba la cortina de humo. Por lo tanto, en Occidente nadie se enteró. Conocía. Ahí viene el segundo premio Nobel. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Juntando polvo. Claro, del 81. ¡Wow! 2 años después, el 83, Breuil empieza a investigar el mismo fenómeno, pero Breuil tenía otros antecedentes. Él estaba trabajando con óptica y le gustaba. Y entonces él sí fue capaz de crear partículas también de lo mismo. O sea, hicieron paralelamente, pero sin saber uno del otro, partículas que ya sí podía regular un poco el tamaño. Y él sí dijo, con base científica, sí, es un efecto cuántico que el que acabo de nombrar, ¿vale? Es decir, si nuevamente el electrón tiene mucho espacio en esas partículas, nanopartículas, va a tener longitud de onda larga, por lo tanto vamos a ver rojo. Y de ahí yo puedo empezar a variar, ¿vale? Listo, eso fue en el 83. Pasaron muchos años, como diría alguien por ahí, y entonces el tercer premio Nobel, que es Bawendi, se fue a hacer un postdoctorado con Breuil a su laboratorio. Y entonces lo que él quería era buscar un método sintético para poder controlar el tamaño de ese punto cuántico. Y estuvo mucho tiempo, no lo lograba, hasta que fue contratado en 1993 o por ahí, en el MIT, en el MIT. Entonces ahí donde están todas las mentes brillantes, ¿no? Y logró hacer la síntesis. Entonces lo que se muestra más o menos en este dibujo, son aparatos ¿cómo se llama? Químicos. Es un balón de 3 bocas, le llamamos nosotros, es un balón de vidrio que tiene 3 entradas, entonces una tiene un termómetro, otra tiene otra cosa, y en una inyecta una jeringa. Y lo que hizo es que, para poder controlar el tamaño de la partícula, jugó con la temperatura y jugó con el solvente. No era agua, había un solvente especial. Y la que está inyectando es este compuesto, que puede ser, como les decía, el cloruro de sodio, hay seleniuros de cadmio también distintos. Entonces lo inyectaba de a poquito, le cambiaba la temperatura y empezaban a aparecer estos cristales chiquititos. Si la temperatura era más larga, aparecían cristales más largos. Si la temperatura era menos tiempo, aparecía más corto. Entonces podía, desde el mismo recipiente, que sería la figura de abajo, empezar a sacar partículas más grandes y más chicas de distintos colores, ¿ya? Y ahí se descubrió realmente de que pudo comprobar No sé si va al caso, pero ¿temperaturas de cuánto estamos hablando? Porque, claro, no sé, no es como ponerle a la estufa a la cocina. Bueno, Yakimov empezó con temperaturas de 5.000 a 7.000 grados Celsius. Ya, como por... Sí, si mal no recuerdo el dato, pero la verdad es que son temperaturas muy extremas, por eso es que evidentemente la síntesis de esto no sale en la naturaleza. No se veía... Claro, no, tienen que hacerlo en un laboratorio. En un espacio controlado. Claro, en un espacio controlado. Ya. Entonces, la historia sigue de que ellos, felices, entonces siguieron con esto, haciendo su trabajo. Mucha gente se interesó después de que él pudo controlar las condiciones de reacción, en trabajar en nanopartículas, en trabajar en estos puntos cuánticos. Pero luego
nos falta justamente, la gente dice, ya, ¿y qué utilidad le podemos dar a esto, profesor? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el preludio es tan importante, profesor? Claro, de ahí viene entonces por qué le dan el premio Nobel. Bueno, resulta que estos puntos cuánticos están hoy día en lo que se ve ahí, que está dentro de lo que está ahí. Es decir, en pantalla. Ahora, yo no sé, esta pantalla aquí me dirán si son LED. Son LED. Entonces no están aquí. No están aquí. Por favor, producción, comprar LED, pantallas ¿cierto, no? QLED. No, estas son LED. Po. No, que son QLED, pues sí, no, esas son Las QLED son las que tienen los puntos cuánticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Última generación. Sí, estas pantallas hoy en día. Y que tenemos hasta en los dispositivos móviles. Sí, también están los dispositivos móviles, están en las pantallas de computador también. Bueno, ahí está mostrando la diferencia entre una televisión tradicional y una televisión QLED. Resulta de que las pantallas LED normalmente estaban hechas de diodo, que también fue premio Nobel en 2014, se los dieron a los japoneses, unos japoneses que inventaron las LED, y entonces normalmente con 3 colores se pueden hacer todos los colores, el rojo, el verde y el azul. RGB, justamente. Red, green, blue. Pero resulta de que lo que hicieron estas personas es que pusieron una pantalla de puntos cuánticos, así está hecha con este recubrimiento de esta sustancia, y le pusieron luz azul detrás. Y la luz azul lo que hace es que cuando pasa justamente por estos puntos, cambia de colores dependiendo del tamaño de. Entonces, al cambiar de colores, la nitidez, como se puede ver aquí, es mayor. No se pierde el color. Y si lo miras de distintos ángulos, sigues viendo la imagen tal cual como es. Entonces, lo que están promocionando las compañías es que tú ves estas imágenes reales. Tal cual como la ven tus ojos, hoy las puedes ver en un televisor. Y esto es porque estamos hablando de nivel atómico, mejor dicho, nivel nano, que era lo que pasaba antes con las fotografías. Las fotografías eran una reacción química y salían, digamos, tal como era uno, la acercaba y no se veían los píxeles, digamos, porque no puedes verlo porque son átomos que reaccionaron. Claro, y cuando empezaron a aparecer las imágenes, no reacciones químicas, sino que eran digitales, tú la acercabas, la agrandabas y se empezaban a ver ya los píxeles. Un píxel ahí. Entonces, claro, eso es porque estás trabajando con una reproducción, entonces tú ves la pixelación. Pero o sea, en simple, una nanopartícula podría ser un píxel, así en a nivel más chico que el píxel. Ni siquiera eso, no. Tan chico que si tú la agrandas, no llegas a ver que se despixele. Nunca, porque está en el mundo nano, o sea, es muy, muy pequeño. Entonces, esa es la gracia de por qué le dieron el premio Nobel. Y claro, lo que suele ocurrir con los premios Nobel es que siempre se premian mucho tiempo después de que ha llegado la tecnología, porque estas personas siguen trabajando en esa línea toda su vida. Y si ustedes ven las caras de los premios ¿Y nadie Nobel, le da reconocimiento? Claro, las caras de los premios Nobel siempre son gente de edad, gente de mucha edad. Muchos años investigando. Porque ha estado muchos años investigando, pero el producto saltó al mercado, estas QLED, y recién supimos el año 2023 que la inventaron estas personas. O sea, gracias a ello tenemos estas grandes maravillas de pantalla. No, pero si no fuese por ello... Los contextos sociales, políticos también. Sí, porque si no, del 81 a la fecha podríamos haber avanzado. ¿Cuánto? Bueno, pero ahora con el tema de porque la mecánica cuántica, porque aquí tenemos un ejemplo también importante de lo que es el tema cuántico llevado un poco a lo visual, o sea, a lo que ocurre en el mundo cuántico llevado a lo que nosotros podemos entender. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo desde el ámbito de la física cuántica, por ejemplo, que va a empezar a generar estos cambios. Quizás probablemente, por ejemplo, la gente que hizo teoría hace 40 años atrás que no tenía la forma en cómo ponerlo a la práctica, ahora o se confirman o se desmienten. Tal cual, lo que pasa justamente es eso, que la ciencia a veces no va de la mano de la tecnología, porque Yakimov no pudo seguir justamente haciendo esto porque no tenía la tecnología como tuvo después Bawidi en el laboratorio. Ahora tengo los grandes aparatos para hacer la síntesis como yo quiera, o sea, aparato tecnológico muy fino, entonces evidentemente que con eso aumentó. Y después el traspaso, que es esto de la ciencia, lo aplicable, demora mucho porque tienes que ver si hay alguien que se interese y diga, oiga, su idea podría servir a lo mejor para dar más nitidez a los televisores. Y todo eso también es recurso. Evidentemente, evidentemente. Voluntades, recursos. Tiene que haber alguna universidad, alguna academia. Algo que lo respalde. Claro. O sea, lo mismo algún fondo. Lo mismo que estaba diciendo de las LED, las luces LED, ¿cuánto nosotros las conocemos hace cuánto?
Claro. Sí. Le dieron premio Nobel en 2014 y las LEDs las venimos usando hace mucho tiempo. Entonces, también la foto de esos 3 investigadores japoneses ya es de edad. Entonces, Sí. claro, nosotros vamos conociendo de dónde viene todas las cosas que usamos tecnológicamente tarde, porque el premio Nobel se da. Y todo Tarde. es ciencia. Y todo es ciencia. Hasta el Todo es televisor culet que usted no está Que viendo. sé yo, no soy científico. E inclusive ahora están muy de moda los computadores cuánticos. Sí, sí, los Sí. procesadores Sí, cuánticos. procesadores cuánticos. Y con la inteligencia artificial. No, Ay, sí, no, hay una aplicabilidad. cierto. Sí, sí. Profesor. Pero lo que quería decir, solo para finalizar, es justamente de que esta gracia de la perseverancia, porque eso es lo que pasa con esta gente que dice, ay, no me resulta, pero llega alguien y dice, yo lo puedo hacer, y le persevera hasta que logra justamente, porque también tenía los recursos, los materiales, llegar a esto que dice, es una mina de oro. Tal mina de oro que se vende en televisores ahora a destajo. El otro día estábamos hablando con nuestro científico de nuestro canal, el José, que él me decía eso. Me decía, es que la ciencia es muy complicada, me decía, porque... ¿Qué? Es que me decía... A ver, no, cámara, enfoca. No, pero es que él me lo decía porque en el sentido de que es justamente eso, que viene es error, error, y después llega otro y dice error, y así, y la suma de errores y el camino. Pero gracias a todo eso tenemos la Y tecnología. gracias a eso hay avance, gracias Pero a esa ese- persona, gracias a esas personas que él decía que él también obviamente lo admira, porque gracias a eso Es la es perseverancia. lo que generamos. Es la perseverancia. Es decir, todos los científicos que están aquí en la UDEC pasan por lo mismo, independiente, digamos, de la facultad. Perseveran. Por eso está siempre... Es muy difícil terminar una investigación completa porque cada vez que tú llegas a un resultado surgen más preguntas. Entonces, ahora tengo que resolver esas 4 preguntas. Y si sigues, te salen 5 más. Entonces eso crece exponencialmente. Muchísimas gracias, gracias. Patricio, te pasaste. Clarito como el agua. De repente Espero uno que se dice, haya quedado. oye, esto No, está clarísimo. clarísimo, así para que Imposible más ustedes claro. puedan compartirlo. La próxima semana nos Ahí vamos- sí estamos viendo qué podemos Tanteando terreno. qué vamos a Tanteando hacer. terreno. Sí, puede ser una cosa ya más experimental, una cosita visual. Tenemos ¿Ya? un voluntario que quiere participar en el Ah, experimento, ya. así Lo que que... sí no les puedo traer los puntos cuánticos porque No, son yo. muy caros. Tenemos que destrozar una culeta. Nos vemos, Patricio, que esté muy Bueno, bien. chao. Excelente semana.